existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, si dejamos de estar juntos ya no somos más este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben, de lunes a viernes de 14 a 16 aquí en la M530, Somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo. Pretendemos hacer un programa como si de un viaje se tratara. Al fin y al cabo, decía Ebe Bonafini, la radio es un asunto que nos funciona en la azotea del cuerpo, en los teatros de la mente. Y entonces, si nos autopercibimos como un programa que es un viaje y los invitamos a compartir la experiencia, no es para escaparnos ni evadirnos, sino para poder mirar las cosas desde otro punto de vista. Dicen que de lejos se ve más claro. Y esto, del punto de vista de las realidades que se miran, la realidad no es una sola y muchas veces depende de los puntos de vista, involucra un combate por una agenda propia. ¿Saben qué? Los poderes en el mundo digitan la agenda de lo público y los medios de comunicación no hacen otra cosa que fijar esa misma agenda. Nosotros creemos que tenemos responsabilidades en la comunicación para trabajar sobre los asuntos propios y no los ajenos. Ya se sabe, a veces las penas son de nosotras, de nosotres, las vaquitas son ajenes. Y entonces les proponemos, si en este país, el país de los perpetuos ajustes, ustedes ajustan sus cinturones de seguridad, nosotros damos por iniciada la experiencia. Está cantado que un programa como este hoy tiene que empezar por una despedida al Pepe Mujica. Hoy, mientras están avanzando los cortejos fúnebres en torno a su figura, su cuerpo paseando con la caracterización de un expresidente de la nación por las calles de Montevideo, el velatorio, el sepelio, bien vale recordar que siempre nos consideramos cerca de aquel viejo luchador cuyo sueño final era cumplir 90, lo hubiese hecho el 20 de mayo próximo y que se fue ayer con casi 90 años cumplidos. La canción Adagio en mi país, de Alfredo Zitarrosa, un músico muy vinculado al modo de ver la vida de Pepe Mujica, nos sirve para pensar un poco. En torno a la despedida de Mujica hay una unanimidad en el mundo, salvo el gobierno lumpen reaccionario de Javier Milei, que a través de uno de sus voceros oficiosos insulta la inteligencia ajena diciendo uno menos, pero repite la caracterización fascista de su modo de proceder. Es el lenguaje de incitación al odio y la violencia que hace 50 años, en otra Argentina, originó la aparición de la AAA, un organismo paralelo al Estado que le quitó la vida a muchas personas y amenazó a otras tantas, y que podríamos tomar claramente como un antecedente del terrorismo de Estado. Unos marcan a los zurdos, a los enemigos, a los que no merecen estar en este mundo, y otros proceden. Con esos elementos de combustión está jugando la administración de Javier Milei en la Argentina. ¿Qué sentido tiene decir uno menos cuando muere Pepe Mujica? Y el sentido es ese, la incitación al odio y la violencia. La mayoría de los medios de comunicación de la Argentina recuerdan hoy también el pasado guerrillero de Pepe Mujica, omitiendo a veces que ese pasado guerrillero en la organización Tupamaros ocurrió durante una dictadura militar y que Pepe fue luego un dirigente democrático, que fue una figura consular como diputado, como senador, más tarde como ministro y luego como presidente, y que toda su prédica histórica, desde que la democracia volvió a Uruguay hace 40 años,
ha sido completamente pacifista. Y que el Uruguay, en que algunos jóvenes tomaron las armas, como ocurrió en otros lugares de Sudamérica, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Bolivia, en Perú, era un país atroz, este país que describía Alfredo Zitarrosa, donde la justicia quedaba lejos y las mayorías nunca ganaban elecciones. El respeto a Pepe Mujica no es un asunto rioplatense, como está claro. Fue un líder de un país chiquitito así, 3 millones de habitantes, con un alcance internacional asá. Porque combinó en sí mismo una experiencia de vida personal, el ascetismo, la búsqueda de que no sobrara nada, el desprecio por el lujo y los oropeles del poder, y una forma de pensar novedosa e importante. En los muchos años, más de una década, en que fue cautivo de una dictadura militar, tomado como rehén y sometido a condiciones de sobrevida mínimas, a veces teniendo que orinarse encima porque no había dónde hacerlo, a veces no comiendo, a veces hablando con las hormiguitas de tanta locura en el encierro. Pepe fue elaborando un modo de pensar autónomo, con muchas influencias de muchos pensadores distintos, pero con un discurso propio. El pasado 25 de marzo subió su último posteo a las redes sociales, pensando que le quedaba muy poco tiempo. Entre otras cosas, ya van a ver, citó a Atahualpa Yupanqui. Queridos amigos, donde estén, tengo que acudir para empezar decir al payador perseguido, para resumir lo que hay tierra adentro en mi viejo corazón. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual, con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. Estos días vino un pescador que no me conocía y a los 2 días mandó un paquetito, peleador en el río por la vida. Y hay muchísimos que me han mandado cartas, que han hecho llamadas por teléfono, poetas de la cultura que han escrito canciones, hombres comunes y corrientes, pescadores, labradores, trabajadores de 1000 oficios, a veces intelectuales, gente de todas partes. Y yo soy un viejo común que la está quedando inexorablemente. Y que lo que más me conmueve es que queden nuevas generaciones comprometidas para intentar seguir peleando por un mundo mejor. Con esta breve nota les quiero agradecer infinitamente porque me ayudan a convivir las soledades de estos momentos y poseyendo una enfermedad que inexorablemente sé que me va a llevar. No sé cuándo, no tengo ningún apuro, pero sé que me va a llevar. Mi abrazo a todos, en primer término a mis compatriotas.
de cualquier pelo que sea. En segundo término, a mis amigos que conozco y a los que no conozco. Por eso, mi gracias a todos sin identificar los nombres, porque tengo tantos hermanos que no los puedo nombrar. Hasta siempre. Una forma de hablar, un campesino ilustrado, alguien que además citaba un montón de textos y saberes que no hay que desconocer. El hasta siempre, como se llama la canción de despedida de Carlos Puebla a Ernesto Che Guevara, la temática de Yupanqui. Los modos de los hombres de campo. Pero el asunto no es quedarnos en la cháchara del Pepe, que era elegante, sofisticada, llamativa, sino también poder evaluar qué hizo como presidente de su país. Fue el presidente número 40 de la historia de Uruguay. Saben que gobernó entre 2010 y 2015, que en Uruguay no hay reelección, y él tampoco se preocupó por otro periodo después. En su periodo de gobierno, la reducción de pobreza en Uruguay fue la más importante de la historia, así como la mayor distribución de la riqueza y el desarrollo de la economía del país. Técnicamente fue un presidente que recibió un país y dejó un país en lo económico muchísimo mejor. De mano caliente, por eso de la amistad. 10 años antes de su gobierno, la pobreza en Uruguay era del 40%. Al terminar su gobierno era del 12%. Eso implica una reducción en un periodo histórico del 28% de la pobreza. La economía del Uruguay, con la reducción de la pobreza y el aumento de la capacidad de consumo de la parte de la población que permanecía en ella, hizo que Uruguay creciera un 75%. 75% de crecimiento de la economía en un periodo de gobierno de 2010 a 2015. Esto implicó el nivel de desigualdad más alto de la historia del país. Y eso fue un logro de una política salarial desarrollada para tratar de que los salarios más bajos crecieran y crecieran. Se creó además una universidad, la Universidad Tecnológica. Hubo un montón de iniciativas tendientes a tratar de solucionar un problema clave del Uruguay, la generación de energía eléctrica propio, molinos de viento, biomasa, generación fotovoltaica, entre otros aspectos que lograron la diversificación energética del país. Leyes. Se aprobó la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la 12ª semana de gestación. Hoy Uruguay tiene la tasa de mortalidad materna más baja de América Latina. Palabras, pero acción política también. La ley de legalización de la marihuana. Legalización de la compra, la venta y el cultivo de marihuana bajo regulación del Estado. Al mismo tiempo, con una ley que propuso la concientización de la población para minimizar los riesgos y daños del consumo problemático de cannabis. Pepe decía que además eso era para combatir la adicción a drogas más pesadas de una parte de la sociedad. La legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Un derecho que hoy parece elemental, pero que en Uruguay no existía hasta su gobierno. La ley 19.075, ley de matrimonio igualitario. La ley 19.172, la legalización de la marihuana. Creación de un plan que se llamaba Juntos y la construcción de miles de viviendas. Y lo donaba a un plan de construcción de escuelas. En marzo de 2012, es decir, cuando iban 2 años de su gobierno, la tasa de desempleo en Uruguay bajó al 5.6. Es el récord de la historia del país. Nunca hubo más cantidad de gente con trabajo. Entre 2004 y 2013, es decir, una parte de su periodo de gobierno, el salario mínimo en Uruguay se incrementó en un 250%. Cuando terminó su gestión, tenía 69% de aprobación
del electorado, 69% de simpatía y 63% de aprobación. Es decir, le daba para seguir al frente de las políticas, no hay reelección en Uruguay, el tiempo que quisiera. Con el tiempo terminaría renunciando a su cargo de senador durante la pandemia. Es cuando se aleja más. Y todo esto lo hizo muy a la uruguaya, sin demagogia, sin momentos altisonantes, metiendo la pata a veces, pidiendo disculpas, pero básicamente comportándose como un viejo luchador convencido de que el diálogo, la paz, difundir las ideas y la acción política clara, a la larga te convierten en alguien indispensable. El asunto de su voto de pobreza, por decirlo de alguna manera. Alguna vez Lucía Topolansky, la entrevisté, charlamos sobre eso, me decía, no, pero el Pepe no es que anda pregonando por el mundo que todos tienen que ser igual. Él es así. Él necesita poco y no gusta de los lujos. Recordemos que cuando fue elegido senador y fue por primera vez al Palacio Legislativo en una motito y vestido como se vestía y peinado como se peinaba, el policía de la puerta no lo dejaba ingresar al Senado, confundiéndolo con una persona en situación de calle o con un pobre que estaba alterado, y era el futuro presidente de Uruguay. Le pasó lo mismo también en una cumbre presidencial en Madrid, no lo dejaban entrar, lo miraban y él no parecía el estereotipo de un presidente. Le pasó en aviones. Pero ¿qué es lo importante en un hombre? Él decía aprender a vivir con poco. Lo diferente es que nuestra forma de vivir, nuestros valores son la expresión media de la sociedad que nos toca vivir. Y nos aferramos a eso. Pero no ahora por ser presidente. Esto lo pensamos mucho, pasamos más de 10 años de soledad en el calabozo. Y tuvimos 7 años sin leer un libro. Y tuvimos mucho tiempo para pensar. Y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia, inventamos una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. El Pepe decía estas cosas en el patio de su chacra, dialogando con personas que le pedían saludarlo, con periodistas de todo el mundo que se interesaron mucho por su modo de pensar, y con los otros líderes de Estado. Recuerdan que cuando Uruguay avanzó en el proceso que llevó a la aprobación de la ley de legalización de la marihuana, que incluía el cultivo de la marihuana para cuidar su calidad por parte del Estado, la venta a bajo precio por parte del Estado, y la inscripción de los que quisieran comprar en un registro para que estuviera clara esa relación, la familia del magnate estadounidense de Nelson Rockefeller se presentaba a las licitaciones para ver quién iba a cultivar e iba a hacer el pequeño negocio de la marihuana estatal. Pepe Mujica se entrevistó con Nelson Rockefeller, que tenía 98 años, y después dijo, es increíble, le sigue interesando la plata a un tipo de 98 años. ¿Para qué quiere la plata? ¿Para qué queremos la plata a los adultos si lo que necesitamos es tiempo y calidad de vida? Este tema de No te va a gustar se llama El último jefe. Está dedicado a Mujica. Recuerdan que en el último de los discursos, lo escuchamos, aquel en que citaba a Atahualpa Yupanqui, decía que había recibido de muchos poetas y músicos del mundo, tras difundirse que estaba en un estado terminal de salud, como era la verdad, un montón de presentes. Silvio Rodríguez desde Cuba, Joan Manuel Serrat desde Barcelona, León Gieco desde Buenos Aires, Rubén Rada desde Montevideo, entre muchos otros,
le hicieron el aguante grabando para él y dirigiéndose a él en sus redes sociales, subiéndolas después a una página, canciones que lo acompañaran. Pero eso mismo pasó cuando estuvo en Uruguay con Paul McCartney. ¿Qué querés hacer? Ver a Mujica. Eso mismo pasó cuando él con su compañera se presentaron en una motito a ver a Aerosmith en un estadio. Es decir, un líder que se había convertido en una figura pública, no solamente del Río de la Plata, reitero, sino del mundo. Y bien que podría ser un hombre desencantado, perteneció a una generación que creyó en los 60 y en los 70 que podía dar vuelta a la taba, como escribió Daniel Biglietti, o como cantó Daniel Biglietti con una letra de Armando Tejada Gómez, y eso no pasó. Él se caracterizaba como un viejo luchador que perteneció a una generación que fracasó en su intento por cambiar el mundo, pero tuvo que aprender y reaprender que igualmente hay que seguir combatiendo. Y yo no soy otra cosa que un viejo luchador, y si algún homenaje me hacen, menos mal que estoy viejo, se lo dedico a muchos compañeros anónimos que a lo largo de muchas décadas fueron dejando su existencia en los caminos de nuestra América y por ahí, porque pertenecemos a una generación que se proponía cambiar el mundo, y así no fue. Y sin embargo, tuvimos que aprender que la vida es hermosa y es el único milagro, el milagro de estar vivo, que por algo tan cotidiano no le solemos dar la importancia que tiene. Sin embargo, tal vez había 40 millones de probabilidades de que estuviera otra persona en lugar de cada uno de nosotros. Por eso es un milagro, una especie de accidente biológico al cual hay que agradecer. Y con todas sus peripecias hay que afirmar el sentido de la vida y defenderla y quererla y entender que hay derecho a luchar por una felicidad que no es tener cosas, sino que es vivir con intensidad. Yo sé que hay muchos argentinos que durante mucho tiempo han cultivado con esa sensación de superioridad que a veces afecta muchísimo nuestra imagen, ideas muy críticas sobre otros líderes latinoamericanos. Uno de los grandes triunfos imperiales es dividir para reinar. Y entonces hacer que allí donde haya dos personas siempre haya una interna en lugar de un intento de unidad. Exactamente lo contrario de lo que indica la lógica. Hace unas semanas entrevistamos aquí a Rubén Rada, uno de los músicos consulares de la historia de Uruguay, cuya hija Julieta estuvo aquí con nosotros en el piso esta semana, después de que Pepe Mujica apareciera bailando en un video mientras Rubén Rada cantaba en un acto del Frente Amplio. La verdad que cantara Rubén Rada en un acto del Frente Amplio tenía que ver con una relación mucho más extensa, de ida y vuelta entre ambas personalidades. Rubén Rada visitaba la chacra de Pepe Mujica, lo escuchaba, absorbía, aprendía de él. Cuando, a raíz del diagnóstico de su oncóloga, Pepe Mujica se decidió a hacer público que iba a abandonar el tratamiento contra el cáncer, porque ya no tenía sentido continuar sufriendo físicamente y dejar que la naturaleza completara su obra, su desaparición física. Rubén Rada convocó a un grupo de músicos del mundo a esto: hagámosle el aguante a Pepe, que el tiempo que le quede, que iba a ser relativamente corto, lo pase con nuestras compañías. Bien. A las 3 de la mañana y después me contas si seguís alimentando penas o si pudo por fin el candombe tus penas matar. Ayer te... Este es Rubén Rada cantándole a Pepe Mujica en la chacra, un clásico de la música uruguaya como Ayer te vi. Lula da Silva, actual presidente de Brasil, que se consideró siempre en algún sentido un discípulo, aunque sus orígenes políticos son distintos, de el Pepe Mujica en el video que subió para despedirlo a sus redes sociales. Pepe Mujica, ele não foi apenas um militante de esquerda, ele não foi um senador, um deputado ou um presidente da República do Uruguai.
O Pepe Mujica era um ser humano muito importante para a democracia, para os setores progressistas da sociedade, para a esquerda, porque eu acho que se ele não tivesse nascido, precisaria nascer outra vez, para que a gente tivesse um exemplo de ser humano com muita dignidade, com muito respeito, com muita solidariedade e com muita coragem. Eu conheço muita gente, eu conheço muitos presidentes, eu conheço muitos políticos, mas nenhum se iguala à grandeza da alma do Pepe Mujica. Ele era efetivamente uma figura excepcional. Eu, quando visitei ele agora, no Uruguai, eu tinha certeza que era a última vez que eu ia ver ele com vida. Tinha certeza porque ele mesmo dizia que estava no fim. Na última vez que eu vi ele sentado comigo, ele falou: Lula, eu estou indo embora. Eu estou indo embora. Sabe? E com a maior serenidade, com a maior tranquilidade que ele me disse isso, era o jeito que ele governava o Uruguai. Eu posso dizer para vocês que quem teve amizade com o Pepe Mujica sabe que é muito difícil você encontrar 2 ou 3 pessoas no mundo com o caráter dele, com a dignidade dele e com a postura dele. Então, ele nos deixa, eu espero que a carne se vai, mas as ideias ficam. Eu espero que as pessoas que estão aqui tirem proveito das ideias y del ensinamiento de Pepe Mujica. La visión de un estadista como Lula, 3 veces presidente del país más habitado de Sudamérica. Es difícil que haya 2 o 3 personas en el mundo del nivel de Pepe Mujica. Aquellos que se fijen, bueno, pero Uruguay es un país chiquitito así, de 3 millones de personas. La provincia de Buenos Aires tiene 12 millones de personas. No debe ser tan complejo gobernar un país chiquitito así y que eso se torne en un ejemplo. Y habría que mirar la historia antes y después de Mujica, del propio Uruguay. También Cuba es una isla chiquitita así, al lado de las grandes potencias. También Chile es un país finito así. Y resulta que Chile tuvo a Salvador Allende presidente, hoy tiene un presidente de izquierda, y resulta que Cuba tuvo a Fidel Castro. Bueno, resulta que Uruguay tuvo al Pepe Mujica. Y hay países enormes así, que no han tenido en la historia líderes de estas características. Podríamos nombrar muchos, no es simpático, no hay por qué hacerlo. El 2 de mayo, ayer nomás en una entrevista, Pepe Mujica hablando incluso de Argentina. Argentina es el país mejor del mundo, ¿no? Es bravo vivir del periodismo en este país. El mejor país del mundo debe ser la Argentina. Todos los días tienen un chismerío. Tienen un poco más de temas que nosotros, ¿verdad? Tienen un poco más de agenda que nosotros, ¿cierto? Sí. Sí. Es bravo igual. Es bravo. Es increíble la Argentina. No se aburren nunca, eso es importante. Siempre hay, todos los días tienen siempre hay tema. Mujica, muchas gracias por recibirnos. No, gracias a usted. El chileno Manuel García, que estuvo aquí con nosotros en su última visita a la Argentina, un tema dedicado a Pepe, se llama Amanece. Y no es poco que amanezca. Reitero las cifras de los datos de la presidencia de Mujica porque son impactantes. Reducción de la pobreza al 12%, 10 años antes era del 40%. Crecimiento de la economía del 75%. El nivel de desigualdad más bajo de la historia. Las leyes de interrupción voluntaria del embarazo, regulación de la marihuana y la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. La construcción de 15.000 viviendas. La donación del 85% de su sueldo. La baja al 5.5, la más grande de la historia, de la tasa de desempleo. Un salario mínimo que en un periodo aumentó el 250%. Un final de gestión con el 69% de simpatía. Y yo diría la instalación de un país chiquitito así en el mundo. Cuando Pepe fue presidente, su palabra valía como la de cualquier estadista de los países más grandes del mundo en cualquier foro. Es más,
por momentos, ocurrió en la cumbre de Río, por ejemplo, sus discursos quedaban en la historia. Los otros líderes aprendían de escuchar su modo de razonar. Y a los que lo vieran como un viejo vizcacha, astuto, lleno de refranes, lleno de una sabiduría que nacía del llano, pero lograba imantar la atención de personas muy diversas en el mundo, hay que decir que después de hablar, al tiempo de decir, Mujica hacía. Y las cifras de su gobierno son una prueba contundente. Quedan en la historia. Hoy el mundo está poblado de las imágenes del final de la vida de Pepe. Al mismo tiempo del homenaje que la democracia uruguaya, hoy gobierna el Frente Amplio, hay un delfín suyo en la presidencia, le está haciendo, pero al mismo tiempo la propia sociedad, que en algún momento cataliza, más allá de las diferencias del pasado. Así que todos aquellos que a la hora de la despedida recuerdan una parte y no el todo, es bueno decir que el todo casi siempre es imposible, pero las personas de buena leche en este mundo, al tratar de hacer una síntesis de la vida de cualquier ser humano, sobre todo si ese ser humano ha sido importante para otros, deberían proceder con un modo elemental de la justicia, dar a cada uno lo suyo. El todo es muy grande, pero trazar el rompecabezas de la vida, un líder social que provenía de lo más recóndito de su sociedad, Evo Morales gobernó Bolivia. Una presidenta mujer, hija de un militar traicionado por Pinochet, gobernó Chile, Michelle Bachelet. 2 ex militantes políticos de los años 70, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, gobernaron la Argentina. Un ex integrante de una organización armada gobernó Uruguay. Una ex integrante de una organización armada brasileña, Dilma Rousseff, se convirtió en la primera mujer en gobernar el país más grande del sur de América. Un economista formado en las escuelas ortodoxas de Europa, Rafael Correa, gobernó Ecuador. Un líder político salido del ejército venezolano, Hugo Chávez, gobernó Venezuela y dio comienzo a ese proceso político. Hoy un ex guerrillero gobierna Colombia. Hemos visto, podríamos hablar de la situación política en Perú, de lo que pasó en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras, en Cuba. Hemos visto en desarrollo la aparición de líderes tremendos y muy diferentes entre sí, en países que también son muy diferentes entre sí, pero que lograron pensar en unidad, que era lo mejor para el continente, lo que originó la contraofensiva estadounidense. El imperio contraatacó al ver que de esa diversidad, de todos esos colores, había surgido un movimiento de horizontalidad que por primera vez privilegiaba los acuerdos posibles sobre las desavenencias posibles. En ese sentido, Pepe Mujica fue una figura completamente central, tal vez por ser el más veterano de todos, tal vez por ser el más autónomo de pensamiento, tal vez por provenir de un país chiquitito así. Y a la hora de la despedida es lo que hoy está catalizando. Salvo, ya se sabe, los lúmpenes de siempre, lúmpenes de pensamiento, estoy diciendo, que aprovechan para ejecutar nuevas políticas de odio cuando en realidad deberían rendirse ante las evidencias. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. El video del movimiento de participación popular con que despidió a Mujica. La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa. Vivirla al tope, con generosidad. Quiero el progreso material, pero quiero antes que nada el amor a la vida. Porque el crecimiento económico no puede ser una finalidad, tiene que ser un medio. Lo fundamental, cómo pasa la gente por la vida. Si tiene tiempo para cultivar lo único valedero, los afectos. ¿Y qué son los afectos? El amor explosivo cuando sos joven. Sí, los hijos, la familia, los amigos. Y cuando sos viejo, el amor de una dulce costumbre,
una mansedumbre melancólica y un truco, un entretenimiento, hablando cuentos con los que hemos vivido, porque al fin y al cabo, ¿qué mierda nos llevamos cuando nos vamos en un cajón? Por eso, compañero, es muy larga, sinuosa y compleja la lucha que hay por delante. Pero ¿qué sentido tiene la vida si nos quitan la esperanza de soñar con un mundo un poco mejor? No lo dudes. Si tuviera 2 vidas, las gastaría entera para ayudar tus luchas, porque es la forma más grandiosa de querer la vida que he podido encontrar. No me voy. Estoy llegando. Me iré con el último aliento. Y donde esté, estaré por ti. Estaré contigo. Porque es la forma superior de estar con la vida. Gracias, querido pueblo. La curva que al final termine la función, corriendo de un fenón al corazón. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. 14:43, no nos hemos olvidado de que ayer en el programa prometimos sortear hoy, para tener tiempo y espacio, unas serigrafías originales del Eternauta. Y las tengo aquí conmigo, a ver, las pongo ahí derechas en cámara. Tenemos 4 ejemplares de estas serigrafías. 1, 2, 3, 4, aquí están con nosotros. Así que a partir de este momento estoy mostrándola en la transmisión del streaming. Imagínenla en la transmisión de radio. Ponemos a disposición de los que quieran participar de un sorteo, una por cada uno de los que ganen. Van a ganar 4. Este homenaje eterno a una creación de la cultura argentina en formato de historieta que hoy ha dado la vuelta al mundo y han visto a través de la serie, o han tenido nociones de su origen a través de la serie, más de 10 millones de personas. El 11 32 00 0530 a disposición. La sorteamos cuando falten unos minutos para concluir el programa. En nuestro orden de la casa, Martín Suárez en el móvil 1 de la M530, calles de Buenos Aires. ¿Cómo va, Martín? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes. Así es, hoy con el móvil nos vinimos hasta el barrio de Villa Soldati, en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Estamos más precisamente en la calle Martínez Castro 3067. En este lugar desde hace varios años funciona la escuela media número 2 Arturo Jaureche, Carlos. En horas del mediodía estuvieron presentes aquí estudiantes, familias, docentes y hasta parte del equipo directivo de la escuela, donde se manifestaron para visibilizar lo que es la crítica situación que atraviesa todo el edificio escolar y la comunidad educativa. Hay paredes con agujeros, no andan los ventiladores, tampoco los equipos de calefacción, ya se viene el invierno. Por esta zona hace mucho más frío, aunque parezca mentira, que en la zona norte. Los techos están totalmente deteriorados, pero la peor situación es la que viven muchos chicos de esta comunidad educativa, que son alrededor de 900. Muchos de los chicos que van a estudiar aquí vienen en condición de hambre, vienen con algunos de ellos con estado de desnutrición. Y ante esta situación le reclama la comunidad educativa al gobierno de la ciudad de Buenos Aires tener su propio comedor aquí en este establecimiento educativo. ¿Qué le dijo el gobierno de la ciudad? Nada. Hace aproximadamente 1 año y medio que están solicitando la construcción de un comedor propio para no comer la porquería, realmente la porquería que les mandan las empresas privadas que tienen a cargo
todo lo que es la concesión del comedor local, y obviamente son alimentos de muy mala calidad. Muchos de ellos vienen en condiciones deplorables y la mayor cantidad de las semanas le traen simplemente un sanguchito de jamón y queso, que si vos lo podés comer, Carlos, te doy un premio porque es realmente asqueroso. Hablamos con Juliana, docente de la escuela Arturo Jaureche, que contó en simples palabras la situación por la que atraviesan los chicos en este establecimiento educativo. En términos generales, la escuela está en un estado de abandono muy fuerte por parte del Estado. Se han reclamado en diversas oportunidades por las situaciones de infraestructura, aulas que no tienen las condiciones para que los pibes puedan desarrollar su tarea formativa dignamente. No le andan los ventiladores, que tienen agujeros en las paredes, que las pantallas de todas las últimas reformas del gobierno de la ciudad se han averiado y no han sido repuestas. Eso afecta absolutamente a la calidad en las condiciones que nosotros tenemos que ejercer nuestra profesión como docentes. Sumado a esto, es una población que en los últimos años ha tenido vulnerados muchísimos derechos, entre ellos el acceso a la comida. Muchos de los chicos vienen en situaciones de desnutrición, pasando hambre, y realmente consideramos que la vianda que envía el gobierno de la ciudad, que es un sándwich al día con alguna que otra fruta, no alcanza para saldar esa situación. Hemos reclamado al gobierno de la ciudad la creación de un comedor de 1 año y medio, que hemos tocado la puerta de la legislatura, hemos llevado este reclamo a la Comisión de Educación, lo hemos llegado al Ministerio de Educación y aún no tenemos ninguna respuesta. Son chicos que estudian en una escuela secundaria, estamos hablando de una escuela media, la número 2 Arturo Jaureche, que vienen a estudiar en estado de desnutrición, muchos de ellos, y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires mira hacia otro lado, fuerza la mirada, ignora el reclamo de la comunidad educativa para tener un comedor propio, más allá de las condiciones deplorables de infraestructura escolar que tiene este establecimiento educativo, que también hacen a la calidad educativa, pero el hambre, ante todo el hambre, que no saben solucionar ni el gobierno nacional ni el gobierno de aquí de la ciudad de Buenos Aires. Carlos. Qué lástima que no sea una noticia inesperada, sino la consecución de una política del Estado de la ciudad de Buenos Aires respecto a la educación. Sí, y es peor aún naturalizar estos temas, lo que siempre decimos, ¿no? Tomarlo como, bueno, es algo que ocurre en todos los establecimientos de la ciudad de Buenos Aires, las escuelas mayormente de aquí del distrito sufren esto, la comida de las viandas es una porquería, se caen los techos, las paredes están llenas de humedad. Bueno, no importa, hay que desnaturalizar estos hechos, porque cuando naturalizamos lo peor que puede hacer una gestión, en este caso el gobierno de Jorge Macri, pero antes estaba Horacio Rodríguez Larreta, es cuando caemos en él, no importa un pito todo lo que ocurre. Hay que evitar ir por ese camino, hay que tratar de poner el foco en estas situaciones y hay que desnaturalizar las malas administraciones políticas que llevan adelante aquí en la ciudad de Buenos Aires. O pensar si no trabajan para el sistema privado de educación en la propia ciudad, ¿no? Totalmente, porque uno con esto, lo que acabo de decir, tiene la visión más generosa, digamos, pero acá hay una intencionalidad política, ¿no? Sin que lugar tiene que a ver con dudas. esto, Carlos. Abrazo grande, Martín, gracias, ¿eh? Otro para vos, hasta luego. Martín Suárez, en los móviles que también a veces nos ayudan a pensar. Auspician La Tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Somos Radio AM530. Este miércoles a la hora 18:30 te invitamos a una jornada industrialista en el Pulquibar, Entre Ríos 484. Presentamos el libro Doctrinas Económicas, Desarrollo e Independencia, un clásico de Marcelo Diamant. Comentan Noemí Brenta, Pablo Manzanelli, Martín Shor y Marcelo Ruggier. Invitan AM530 y Ediciones Imago Mundi. Los esperamos.
Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresá en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. Hola compañeras y compañeros de la 530, soy Adrián Stoppelman y estoy aquí para avisarles que... Llega a La Plata la desintencia artificial. Por localidades agotadas en la función anterior, vuelvo a La Plata, y si es La Plata es la casa de Oscar. ¿Para qué? Para hacer el nuevo show del 2025. Desinteligencia artificial. Las anticipadas las conseguí llamando al 555-4366. 90 minutos de risas, humor y catarsis colectiva, porque... el sábado 17 de mayo... en La Plata voy a estar en la casa de Oscar. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. ...14:54, hoy es miércoles y comenzará la dinámica de las marchas de los jubilados en la zona de Congreso, aquí cerquita de la radio. El miércoles pasado, tras ser herido por la policía al intervenir para defender a una persona que iba a ser detenida porque sí, el padre Francisco Olveira le pidió a la jerarquía de la Iglesia Católica Argentina que participe de la marcha de hoy. No creemos que sea así, no creemos que eso vaya a pasar. Pero si la Iglesia debe estar al lado de los necesitados, de los humillados, de los que claman por justicia, ¿qué hace la Iglesia? Decía Paco Olveira, que no está allí. Ante el éxito de la serie El Eternauta, el actor Carlos Belloso, que está protagonizando una obra sobre un peronista en Moscú, basada en hechos reales de los años 40, 50 tardíos, se preguntó, ¿no tendríamos que ponernos todas las máscaras de los eternautas posibles y marchar con los jubilados?
Mientras tanto, escuchamos aquí en la radio el tema Supersticiones. Es una canción del disco El Salto de Santiago Alonso, que está aquí con nosotros. El jueves que viene, el jueves 22 de mayo a las 9 de la noche, presentará estas canciones en vivo en La Tangente, en el barrio de Palermo Viejo, Honduras al 5317. Canción de autor. Y gracias por estar aquí con nosotros, Santiago. ¿Cómo va? Muy bien, Carlos. No, gracias a ustedes por invitarme. Además, me declaro oyente del programa. Así que es una doble alegría poder estar compartiendo lo que hago, pero también, bueno, mirar la cocina y presenciar estar acá en los estudios de la AM530. Bien, creo que somos mejor por radio que en persona. No te creas, no te creas. La verdad que, bueno, yo estudié periodismo y la radio es algo que amo profundamente, si bien he hecho muy poco. Estar en un estudio de radio, bueno, creo que es para un músico también estar en un estudio de grabación, digo, todo lo que tenga que ver con eso. Estar en un estudio. Estar en un estudio. Y cuánto trabajo hay, ayer lo comentamos, invisible detrás de lo que parece más o menos fácil. Por supuesto, coordinación, trabajo en equipo justamente, nadie se salva solo. Y bueno, nada, para mí es una alegría. Efectivamente estoy presentando las canciones de este disco El Salto, que me tiene muy contento ya, salió hace un mes y bueno, está cumpliendo mis expectativas, que bueno, siempre uno graba discos para uno, ¿no? Dice que los músicos grabamos discos para que nos gusten a nosotros mismos, pero cuando repercute, hay un feedback importante o la gente se siente identificada con alguna de las letras, bueno, es una alegría muy grande. A veces es lindo poder explicarlo, ¿no? Hay quien cree que venir a la radio es venir a hablar por un micrófono, ¿no? Sin preparar un tema o enterarse en la radio de lo que está pasando. Hay quien cree que cantar una canción es tomar la guitarra y saberla de memoria y hacerlo, cuando en realidad eso subsume ese momento, incluye muchos momentos y es un proceso muy largo. Escribir una canción, que la canción convenza, poder tocarla, poder grabarla, que eso esté a la altura de las expectativas y no por debajo, que después le guste a una persona más que a uno. Es un proceso muy largo. Cuando una canción suena en la radio, está concluida una parte de un proceso que a lo mejor lleva años. En tu caso, empezaste a escribir estas canciones después de una tormenta. Sí, El Salto justamente hace referencia a una época de mi vida en la que todo se fue un poco al demonio. 2017. Bueno, 2 o 3 estructuras que sostenía mi vida desde entonces implosionaron. Una pareja que se terminó, el despido de un trabajo que había tenido durante 11, 12 años, la muerte de un ser querido, un tío que había sido como un referente, medio un padre para mí, un padre Pepe, un cura villero de Moreno. Bueno, todas esas cosas. Y gobernaba Mauricio Macri. Sí, además. Esa era, y estábamos en el año de la tormenta maya, en el calendario maya, o sea, había un montón de cosas concretas y esotéricas que decían que había estructuras que ya no iban más, y en ese, yo digo que lo que parecía una caída resultó ser un salto. La canción Supersticiones, en base a algunos elementos que acabas de mencionar, habla de eso. Sí, y de nuestro sistema de creencias, ¿no? Ahí también fue un momento en el que me volqué a investigar y a estudiar ciencias no exactas, digamos, o por ejemplo estudié mucho astrología también como herramienta de autoconocimiento, y ahí me surgió esta cuestión porque mucha gente me preguntaba, ¿no? Si uno creía en la astrología, ¿no? Y me lo preguntaba incluso gente que venía de la religión católica y que creía que, no sé, que una paloma había embarazado a la Virgen María, ¿viste? Cosas así. Entonces eso me hizo pensar en qué creemos, ¿no? Y todas las cosas que la ciencia no puede definir, pero que están, y que porque no las describan no quiere decir que no existan. Y entonces hice ahí como un collage, es una canción que me representa bastante, que define un poco mi sistema de creencias, y le puse Supersticiones justamente porque, digo, yo no tengo certeza de que esto sea así. Podrían ser supersticiones, ¿no? Y en definitiva me pareció jugoso este juego de yo creo en esto, pero no puedo dar ciencia cierta de esto, ¿no? Claro, es un juego peligroso también en el sentido de que hay mucha gente que al no haber pruebas
tangibles a su criterio de algunas cosas, termina creyendo cualquiera. Exactamente. Por ejemplo, que la Tierra es plana. Exactamente. Por ejemplo, que está mal vacunarse. Exactamente. Contradiciendo algunos principios de la ciencia, pero también de la evidencia. Es decir, mientras menos personas se vacunen, más en peligro está la salud de una sociedad. Después discutimos otras cosas, si quieren. O el carácter de redondez de la Tierra. Después, si quieren, discutimos otras cosas. Por supuesto, y son todos lugares también donde aparece la posibilidad de gente que se aprovecha. Digo, siempre que hay vulnerabilidad, hay gente que se aprovecha de esa vulnerabilidad. Claro, hay gente que cobra por tirarte las cartas. Exactamente, o te dice que te va a predecir el futuro, cuando en definitiva, digo, todos son herramientas de autoconocimiento y lejos está nadie de poder predecir el futuro. Sí entender que hay ciclos, pero como los hay en la naturaleza, y que esos ciclos, si uno está en sincronía con esos ciclos, bueno, hay muchas más chances de que las cosas sean un poco más armónicas. Pero eso es muy distinto de entender, de hacer futurología, ¿no? Claro, y una cosa es el conocimiento y otro es la suposición. Exactamente. Independientemente de que está muy bien suponer. Está el padre Paco Olveira hoy otra vez en medio de un incidente en la marcha de los jubilados. ¿Podemos conectar el audio de la transmisión televisiva de C5N? Así nos enteramos de qué está pasando ahí en la plaza. Pero no sé, la verdad que a mí me pareció extraño, Rubén, cuando yo llegué y vi este semejante operativo, porque, digo, si uno ve la cantidad de gente que hay protestando, de jubilados... La noticia es que otra vez reprimieron a los jubilados, que otra vez hay incidentes, que otra vez está el padre Paco Olveira, opción preferencial por los pobres, discutiendo con los uniformados que no dejan a la gente progresar en la marcha en derredor de Congreso, aplicando el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich. En estos momentos vemos al padre hablando con los periodistas después del incidente, abrazado a uno de los hinchas con la camiseta de Chacarita. ¿Por qué destacamos esto? Porque en un momento de gran debate en el mundo sobre el perfil de la Iglesia, en que el sucesor de Francisco es un padre, hoy León XIV como papa, educado en América Latina, de origen estadounidense y peruano, nos preguntamos hacia dónde irá la Iglesia en la mediación de los conflictos. ¿Qué dice el padre Paco ahora? Y ahora está ahí. ¿Qué cree que puede llegar a pasar? Y bueno, seguramente lo mismo, pero ellos generaron esto, porque íbamos a estar en la vereda, en el anexo del Congreso, y cerraron todo el Congreso. Tienen miedo a los curas, eso ya no existe más, querido. ¿Qué cree, padre, que va a pensar el nuevo Papa si ve estas escenas de ahora? Y que se venga acá, lo vamos a invitar a que venga también el Papa peruano, que debe saber de quilombo allá en el Perú también. Padre, ¿qué les dice usted a los jubilados mientras los acompaña, mientras los abraza, mientras va marchando? Es muy emocionante escuchar cómo han llegado a este momento de la vida sobreviviendo. Se cuiden, le digo que se cuiden. Se corta la transmisión, les digo que se cuiden. Mira, justo que Meli hablaba de sobrevivir, mi mamá tiene 73 años y los fines de semana hace empanadas para vender, para poder sobrevivir. Le vienen 180.000 de luz por mes y ella cobra la mínima, nos dicen por acá desde Catamarca. Bien, ¿por qué cobran la mínima? ¿Por qué cree que el gobierno ajusta a los jubilados, padre? Hablábamos recién, más temprano, en el móvil de Martín Suárez sobre la necesidad de que no naturalicemos ciertas cosas, que no nos acostumbremos a que sea normal que en la ciudad más rica de la Argentina, la ciudad de Buenos Aires, se alimente con comida en mal estado a los chicos que concurren a las escuelas públicas, muchos de ellos porque tienen hambre. Del mismo modo, no tenemos que naturalizar que la policía les pegue a los jubilados que están demandando pacíficamente desde el principio del gobierno de Javier Milei que el Estado les devuelva, aumentando su sueldo, los aportes que ya hicieron a lo largo de su vida, nada más y nada menos, y que esto no cuente con un acompañamiento masivo de todos los sectores de la política, porque muchos de ellos se acostumbraron a que las cosas son así, nada más y nada menos. Por eso tenemos un ojo puesto en esta realidad que es lacerante, que duele y que podría cambiar si hubiese decisiones en conjunto de una parte de la sociedad argentina al respecto, que la sociedad argentina no es solo el gobierno y su impericia, los lúmpenes que hoy manejan el Estado, lúmpenes de pensamiento que hoy manejan el Estado, muchos de ellos representando a los más ricos del mundo, sino
un país distinto dentro de este mismo país. Volvemos al piso, Santiago Alonso, así es la radio, a veces lo que pasa en la calle también impone su propio criterio. ¿Querés cantar en vivo una de las canciones que vas a tocar el jueves 22, el jueves de la semana que viene, en la tangente de tu disco El Salto, que son 9 composiciones tuyas, ¿no? Sí, y es verdad lo que decís, que lo que pasa en la vida repercute no solo en los momentos de radio, también repercute en las cosas que escribimos. Claro. Y el valor cuando se interpretan. A veces uno está cantando una cosa y está pasando algo. Total. Y eso tiene una relación entre sí, texto y contexto. Total. De hecho, crucé recién por la plaza y no me imaginé esto porque... Bueno, sí se veía un despliegue desmedido claramente por la cantidad de gente que había y me preguntaba eso mismo, ¿por qué nos estaremos acostumbrando también? Lo que suele ocurrir es que cuando los jubilados empiezan a dar la vuelta a la plaza de Congreso, la policía se los impide y les pide que vayan todos a las veredas y la cantidad no cabe. Tenemos un compañero ahí, Jair Cibel, que está en la plaza Congreso. Jair, ¿qué pasó exactamente? Gracias por respondernos. Hola Carlos, ¿cómo estás? Espero que se escuche bien porque estoy en el medio del lío. La policía cortó inmediatamente y empezó a empujar a los jubilados y a los movimientos religiosos que se juntan hoy, que creo que ese es el dato más importante. Ahora estamos en el medio de un forcejeo porque la policía está intentando empujar por arriba de las vallas a los jubilados que se habían movilizado hasta este momento. La situación, como te imaginarás, es tensa, pero bueno, por ahora no se ha iniciado la represión, pese a que hay un dispositivo muy grande de Policía Federal en esta esquina de Rivadavia y Callao. Te escuchamos a la perfección, Jair, gracias por atendernos. Te llamamos al verte que estabas en el medio de la acción. ¿Cómo es la participación, si lo podés resumir, de fuerzas religiosas hoy? Vimos al padre Paco Olveira hablar con los colegas. Está el padre Paco, está también el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, hay agrupaciones de laicos, está Luis María Alman Bornes, que representa al sector de los pastores evangélicos que están apoyando a los jubilados, así que la imagen es fuerte porque es ver a los religiosos aquí con sus remeras del padre Mujica, del padre Romero, y ahora empieza a avanzar la policía para tratar de despejar la misma calle a la que ellos empujaron a los jubilados, también algunas pancartas con la cara del padre del Papa Francisco, y algunas remeras con la cara de Pepe Mujica. Esa es la situación ahora, Carlos. Bien, Jair, gracias. Estamos a tu disposición si ocurren más cosas graves allí. Gracias por el contacto y seguiremos desde acá, así que un abrazo a toda la Radio Madres. Jair Cibel, nuestro compañero que trabaja en el programa previo al nuestro, con Felicitas Bonavita, reportándonos desde la plaza. Ahora sí, antes de que pasen más cosas, Santiago, dale. Esta se llama Caballito de Madera. Una vez ese caballito se animó a romper el círculo en el que giraba en falso y pasaron cosas. Este caballito de madera comenzó a andar. Este caballito de madera comenzó a andar. Y cuidando que nadie lo viera, puso sus pezuñas en la tierra. Este caballito de madera comenzó a andar. Este caballito de madera comenzó a trotar. Este caballito de madera comenzó a trotar. Y al despuntar la primavera, quiso ver cómo era andar sin rienda. Este caballito de madera que no conocía el viento ni el perfume de la hierba. Este caballito de madera comenzó a trotar. Mañana no, pasado sí, decía el dueño del jardín. Pasado no, mañana sí, yo me voy hoy mismo de aquí. Este caballito de madera comenzó a saltar. Este caballito de madera comenzó a saltar. Y al que obedeció la vida entera, se animó a romper algunas reglas. Este caballito de madera que siempre ha tenido dueño y respeto a las tranqueras. Este caballito de madera comenzó a saltar. Mañana no, pasado sí, decía el dueño del jardín. Pasado no, mañana sí, yo me voy hoy mismo de aquí.
El tiempo es hoy, corre feliz, lo alentaban al partir. El tiempo es hoy, corre feliz, hay mucho mundo por descubrir. 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 ¿El caballito de madera sos vos? El caballito de madera fui yo, y creo que todos somos un poco ese caballito de madera encerrado a veces en algunos ciclos de la vida, en círculos en falso, y en algún momento nos da miedo romper esa tranquera, saltar esa tranquera, y hay veces en que tenemos la fuerza para romper nosotros o saltar esa tranquera, hay veces que nos pegan una patada y nos hacen saltar la tranquera. Y hay veces que quedás adentro de la tranquera para siempre. Sí. El drama del delfín que vivió en cautiverio, que ama el cautiverio y no la libertad. Es decir, si lo dejás del otro lado, se vuelve al cautiverio. El pájaro encerrado que puede volver a su cautiverio, ¿no? Que son un montón de ideas de la naturaleza que también tienen que ver con la condición humana. Es decir, que si miramos desde la perspectiva del futuro, con el diario del lunes, dijiste vos, con el diario del lunes estuvo bastante bien lo que pasó en el 2017, aparte de su carácter trágico. Por supuesto, porque en definitiva fue una crisis que trajo muchas cosas para aprender, y en definitiva lo que trajo fue la posibilidad de armar una nueva estructura, pero que esta vez sí me representara. Creo que todos en mayor o menor medida en algún momento de la vida tenemos cosas que se terminan, estructuras que se caen y que nos dan la oportunidad, por supuesto, después de hacer el duelo y después de entender también por qué esas estructuras no funcionaron, nos da la posibilidad de volver a construir estructuras nuevas. Digo, la vida son ciclos, ¿no? Están dando vuelta esas ideas del Pepe Mujica que son como pensadas para memes o para pósters o para flyers, etcétera. Una de esas es hay que medir a las personas por la cantidad de veces que se levantan, que se recuperan, ¿no? Porque hay muchas personas que sencillamente no están preparadas para las derrotas. Y una parte de la educación debe ser eso. No todo el mundo es un ganador del carajo, las cosas no salen siempre bien, los tiempos no son infinitos, y a veces cuando eso se aprende a tropezones es diferente de cuando uno tiene una pequeña formación al respecto. Sí, y también la inteligencia emocional de poder entender y poder encontrar el sentido en esas cosas que pasan, ¿no? Me parece que también eso es importante. En tiempos de redes sociales donde todos muestran los éxitos, en tiempos de redes sociales donde solo se muestra el vaso medio lleno, el bando ganador, me parece que también está bueno aprender de que las caídas, sobre todo, o los golpes también puede ser un cachetazo de que te despabilan y que te hacen, bueno, pensar la realidad en la que estás y decir, bueno, tengamos la posibilidad de construir de nuevo, ¿no? Vivimos una época específica del mundo, ¿no? Con los surgimientos o el crecimiento de las derechas y las ultraderechas, con la crueldad como, si se quiere, un leitmotiv de mucho accionar humano, y eso le produce al resto una mezcla de impotencia y de tristeza. ¿Cómo vivís esta época del mundo y esta época de Argentina con Milei de presidente? Bueno, ahí debatiéndome, lo que pasa que, mirá, justo venía a almorzar con otro amigo músico. Yo creo que los hijos nos ponen también en la necesidad de no bajar los brazos, claro, y de demostrarles a ellos que estas batallas se dan todos los días y que en algún momento se ganan también, y que aunque los escenarios sean negativos, uno no puede dejar de pelear por las cosas que cree, uno no puede dejar de pelear por las cosas que lo hacen irse a dormir tranquilo. Entonces sí, estamos en medio de una situación de desesperanza, de mucha desorganización, cosa que también es preocupante, de por momentos pareciera falta de respuesta y de ideas para contrarrestar esta ofensiva de la derecha, pero yo siento que en lo chiquito, en lo cotidiano, en el contacto con el vecino, en las pequeñas redes humanas, más allá de las redes sociales, tiene que resurgir y brotar. Digo, creo que nos hemos levantado de cosas peores. Bien, Santiago, gracias por haber venido al programa que escuchás. Gracias a ustedes por abrirme las puertas de este programa. Estuviste en nuestra transmisión de streaming, después compartiremos materiales en las redes sociales, además de fortificar las redes humanas. Si uno es un caballito de madera, tendría la obligación de tratar de evadir su destino, romper el cerco y saltar al otro lado. Pero ojo, de este lado con los caballos de Troya, que también son un problema.
Somos Radio. AM530. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Este miércoles a la hora 18:30 te invitamos a una jornada industrialista en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Presentamos el libro Doctrinas Económicas, Desarrollo e Independencia, un clásico de Marcelo Diamant. Comentan Noemí Brenta, Pablo Manzanelli, Martín Shor y Marcelo Ruggier. Invitan AM530 y Ediciones Imago Mundi. Los esperamos. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530 Somos Radio. 15 y 21, ahora mientras se suceden escenas de tensión y de violencia en la zona de Congreso, en la marcha de los jubilados, nosotros aquí en el piso de la radio estamos en condiciones de informarles los ganadores del sorteo de 4 de las serigrafías del Eternauta que habíamos prometido a nuestros oyentes ayer. Se ganó una copia de cada una de estas obras: Silvia Di Stefano, DNI terminado en 462, Inés Gaíño, DNI terminado en 499, Nora Benaglia, DNI 321 y Mario Listorti, DNI 501. Las obras quedan a vuestra disposición, a la disposición de los que ganaron aquí en la recepción de la M530. Pablo Hacker, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Vengo de justamente transitar por la Plaza de los Congresos. Realmente lo militarizado y lo naturalizado que está, que haya no sé cuántos miles de efectivos, es increíble. Y no perdamos de vista que están cancelando la posibilidad de protesta que está absolutamente amparada por nuestras leyes. La capacidad de la sociedad de reaccionar protestando en las calles está defendida por la Constitución argentina. En cambio, es inconstitucional apalear a la gente que ejerce ese derecho
el padre Paco Olveira nuevamente ha sido afectado por la represión y está al frente de una de las columnas de jubilados en estos momentos. A las 15:22, Marina Glesser a distancia. ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Perfectamente, ahora te vamos a ver a través del Zoom, además de escucharte. Tenés tu entrevistado en puerta, si mirás la pantalla te darás cuenta. Bueno, ahí sí los veo perfecto. Carlos y audiencia, vamos a hablar de Yunta, de Adriana Roffi. Para eso tenemos a uno de los actores invitados. Actúan Pedro Risi y también Matías Broglie, que le damos la bienvenida. Hola, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal, Marina? Hola, Carlos, Pablo, ¿cómo están? Hola, Pedro, ¿cómo va? Hola, buenas tardes. Muy bien, Bueno, muchas gracias. Es un gusto saludarte, Pedro, porque Yunta, esta obra de Adriana Roffi, se reestrenó en el Camarín de las Musas el 2 de mayo, está los viernes a las 20:30 horas, ahí en el Camarín en Mario Bravo 960, y bueno, un poco habla de esto que estamos viviendo, ¿no? Como estos abusos y esta deshumanización en los vínculos de dos, ¿no? Contanos un poco de qué va Yunta. Total. Bueno, primero, muchas gracias por el espacio. Bueno, contarles, Yunta se ancla en el espacio del campo, ¿sí? Es un espacio que está habitado por el patrón y por el peón, que tienen un diálogo filoso, en el cual se empiezan a entrever sus contradicciones, sus diferencias, claras diferencias de estos dos personajes que quizás han crecido juntos ahí, se han conocido, son amigos de la vida, pero que las diferentes clases sociales se empiezan a ver en ese recorrido. Bien, es un conflicto de dos, entonces, que un poco en eso que vos decís, hay uno que es el capitalista y otro que es la fuerza de trabajo, pero en realidad tienen un vínculo que va más allá de la relación social. O sea, se teatraliza un poco en el absurdo, es un poco, tiene humor, además de tener ese conflicto entre lucha de clases. Es una obra que tiene mucho humor, dado por un espacio en el cual hay cierto espacio, como hay esta relación de dos que nace de la amistad y del recorrido juntos, hay cierto espacio en el patrón de enseñarle al otro y hay cierto espacio del peón de aprender. Y también esto de pertenecer, ¿no? De querer pertenecer a un espacio del que uno no es a toda costa. Entonces el peón se quiere tomar las palabras del patrón, quiere poder decir las cosas como las dice él, que se le ocurran palabras. Entonces ahí a priori hay un juego que es muy cómico, la gente se ríe mucho y después obviamente las cuestiones se van poniendo más virulentas y uno se empieza a preguntar de qué me estoy riendo. Hay algo ahora que escuchaba en lo que decía Santiago, que bueno, hermoso lo que cantó, que hablaba de la crueldad. Y el personaje del patrón, que lo hago yo, habla por momentos con el peón y le dice: la crueldad es una maestra para nosotros. Y efectivamente este tipo ha crecido escuchando y ahora repitiendo ciertos valores y ciertas instancias que tienen que ver con sus padres, con su familia, ¿no? Y el otro ha sido siempre el hijo del que trabaja realmente en la estancia. Es interesante ver Yunta en el Camarín de las Musas los viernes a las 20 horas, sobre todo 20:30, sobre todo en esta relación social que plantea el conflicto teatral hasta el absurdo, porque bueno, no se nace patrón, ¿no? Ni se nace trabajador. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fueron indagando? ¿Cómo se les ocurrió a la directora hablar de este conflicto? Obviamente desde muchos siglos atrás, o sea, casi 2, que se plantea, ¿no?, el estudio sociológico de estas relaciones y en función de la organización del trabajo, cómo se arma, ¿no?, la sociedad, y el teatro lo ha llevado mucho al campo, según su social histórico. Ahora vemos que esto, que se vuelve a poner un poco en disputa por el cambio de paradigma, vuelve a traer a la escena y a describir un poco el clima de época. ¿Cómo se le ocurrió a la directora plantear esto y por qué? Mira, la obra comienza, el texto original es un texto de un argentino que vive en España, que se llama Joaquín Daniel,
que se llama Opalala, y que él escribió en España pensando en la diferencia entre los españoles y los catalanes, allá por 2016, cuando un poco estaban esas dos clases medias viendo a ver quién cagaba un poco más alto, con disculpas de la expresión. Pero está muy bien. En ese sentido, él escribió un texto que permite multiplicidad de espacios, tanto que el texto original, un personaje se llama A y el otro se llama B, y no tiene didascalias, no tiene indicaciones escénicas de dónde tienen que estar. Entonces, nosotros tomamos ese texto, Joaquín me acercó ese texto y lo empezamos a trabajar con Adriana y con Matías Broglia, que es el otro actor, Adriana Roffi es la directora y la que hace la versión, y aparece el espacio del campo como espacio poético. La obra después nos plantea una cuestión universal, que son las diferencias de poder. Y los espacios de que uno quiere pertenecer y que el otro le hace creer al otro que pertenece, que es parte de esta familia, ¿no? Como esas relaciones del que trabaja en la casa, que es parte de la familia, pero no lo es, ¿no? Porque es el que trabaja, ¿no? Como esas cuestiones de, no, sí, tal persona que viene y me ayuda en la casa. No me ayuda, viene a trabajar y es un trabajador o una trabajadora. La familiaridad con el empleado, hacer sentir al empleado que es de tu propia clase cuando en realidad es la teoría del amo y el esclavo. Total, a unos niveles en el cual el empleado termina hablando mal de otros como él. En la obra se plantea mucho la cuestión de nosotros y ellos. ¿Quiénes somos nosotros y quiénes son ellos? Y el peón tiene que decidir ahí parte de dónde está parado, quién es. Y uno a veces se pierde en esa necesidad o en ese deseo de querer pertenecer a algo que idealiza también, ¿no? Y que tiene que ver con que no es lo propio, y que por ahí es un poco de subestimar lo propio, que crees que lo ajeno, que enalteces lo ajeno para desmerecer lo propio, ¿no? Que un poco es un tema cultural. Y en esta yunta, es buena la palabra yunta, mirando un poco, tienes doble nacionalidad, ¿no? Sos español y argentino. Además de pedagogo y maestro mayor de obras. Este actor sí. Pedro Rizzi, este actor en el que deviniste, digamos, el de venir al actor, toda esa experiencia como maestro mayor de obras, el haber vivido en España, el ser pedagogo, ¿también te sirve un poco para la interpretación de este personaje? Porque digo, tiene carga, esto que te digo, medio histórica en función de cómo se han devenido o cómo se han transformado las relaciones sociales, ¿no? Totalmente. La actuación es un resultado del camino, por eso los actores y las actrices que son más grandes se vuelven sumamente interesantes, pero porque el camino que han tenido, si lo saben transmitir y poner en escena y poner en juego a disposición del personaje, es hermoso, porque las herramientas que uno va encontrando en uno mismo son hermosas. Yo hice la secundaria, soy maestro mayor de obra, viajé a España, estuve 6 años ahí, hice de todo. Y ahora, de hecho, el domingo me voy al Festival de Cannes. Aprovecho contarlo para presentar un cortometraje que se hizo de una obra de teatro independiente y que ahora somos los únicos que van a estar, argentinos, que van a estar en Cannes. Qué bueno, un corto en el que está en el Certamen Regal. Uno de los jurados es Nahuel Pérez Vizcayar, creo, de un Certamen Regal. Lo voy a ver allá, seguro. Qué bueno. ¿Y cómo se llama el corto? Es la única película argentina que tenemos en Cannes, la que participas. ¿Cómo se llama? Se llama 3. Y es un corto que se hizo a partir de una obra de teatro independiente. Digo que los caminos de la actuación son son eternos y azarosos. Sí, yo un poco, y azarosos absolutamente. Sí, hay que estar abierto al azar porque eso está todo el tiempo jugando. Uno empuja y después la vida hace lo que se le canta. Y bueno, un poco volviendo al personaje de este patrón, un poco yo lo que suelo trabajar es lo que hace el personaje, que en este caso, en esta obra, no hace nada, porque como buen patrón, lo único que hace es hablar, y el que trabaja es el otro. Así que un poco indagué en eso, en una forma de hablar, y muchos videos, y uno conoce, ¿no? a los patrones y los conoce mucho y los observa mucho.
Y un poco también me acordé de un cineasta que hizo todo un estudio sobre Le Pen y que tenía que ver con observar al enemigo. Y observaba y lo siguió a Le Pen durante no sé cuánto tiempo con esa inquietud de observarlos. Es más que interesante escucharte, es interesante también ir a ver Junta al Camarín de las Musas, los viernes a las 20:30 horas, Mario Bravo 960. Estamos conversando con uno de los actores, Pedro Rizzi, también está Matías Broglia. La versión y la dirección es de Adriana Roffi y se llama Junta, sobre esta relación social tan ahora muy, bueno, ¿qué vendrá, no? Qué incertidumbre, porque está muy complicada la mano en términos de patrón-empleador, jefe-empleado, y en esta reforma laboral que se viene incipiente de la precarización de nuestros trabajos, sobre todo entre la cultura ni hablar. Qué suerte que te vas acá. ¿Quién dirigió el corto? El corto lo dirige Juan Ignacio Ceballos. Es un chico que terminó sus estudios en la Universidad del Cine, que se acercó a ver la obra, que quería hacer un corto a la manera de un director coreano. Vio la obra y dijo, esta es la idea, esta es la obra que yo quiero, este es el corto. Lo hablamos y con la directora, con Antonella Scatonilli Rossi, hicieron el guión y lo dirigieron en conjunto, y estamos Maru Blanco, Lara Crespo y Gastón Cocharale y yo. Excelente. Bueno, pero te deseo las mejores de las suertes. Volvemos a decirle a la audiencia que vayan al Camarín de las Musas los viernes a las 20:30 horas a ver Junta, para pensar, para reír y también para pensarnos, ¿no?, en qué lugar queremos estar y a dónde queremos pertenecer, porque por esto bien que hablabas de esta dicotomía que se da, ¿no?, en cuando uno es el trabajador. Total. Contarles también que pueden buscar las entradas en Alternativa Teatral, buscar la ficha de Junta o en la página de El Camarín de las Musas. Gracias, Pedro, por haber estado con nosotros. Gracias, Marina. Gracias, Carlos. Un gran beso a todos y a todas. Abrazo. Muchas Buenas gracias. tardes. 15:35. Ir al teatro a veces nos mejora la vida. Somos Radio. AM530. Estimados oyentes de la radio de las madres, les habla Juano Villafañe para invitarlos a ver La Celebración. Una comedia cargada de humor y poesía que propone un encuentro entre amigos debatiendo en torno al arte, la política, la vida, los oficios y los sueños. Una reunión mágica que debe iniciarse una vez que lleguen todos los invitados. Todos los viernes a la hora 20, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543. Entradas por boletería y por alternativa teatral. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo.
Y avanzando en el programa a las 15:37, señor Pablo Hacker. Bueno, vamos a volver a hablar de economía, porque tenemos el gusto de invitarlos 18:30. Ahora dentro de un ratito en el Pulqui Bar Entre Ríos 484 se va a presentar un libro que es fundamental por lo menos, no te digo leerlo todo, es enorme, pero por lo menos tener una ojeada para entender un poquito de qué se habla cuando hablamos de la Argentina industrial. Hubo una persona fundamental que se llama Marcelo Diamant, que publicó muchísimos trabajos y se ha hecho una reedición de Doctrinas Económicas, Desarrollo e Independencia, con un estudio introductorio de Juan Odicio y Marcelo Ruggier. Se va a estar presentando, como les digo, en Entre Ríos 484 hoy, 18:30 en el Pulqui Bar. Y estamos en comunicación para hablar de Marcelo Diamant con Noemí Brenta. Noemí Brenta es doctora en Economía, se podría decir la persona que más sabe de el FMI y la relación con la Argentina. Es una estudiosa, ha publicado libros justamente analizando, por ejemplo, la historia de la deuda externa de la dictadura hasta nuestros días, es uno de ellos. Así que aprovechamos para saludarla, Noemí. ¿Qué tal? Acá Pablo Hacker, Carlos Polimeni desde la AM530, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están, Noemí? Mucho gusto. Encantado. Bueno, en un ratito vas a estar yendo para el Pulqui a presentar este libro. Para quienes no conocen el trabajo de Marcelo, ¿cómo podrías resumir su obra? Vos usaste una palabra totalmente apropiada que es imprescindible. Esta reedición de este libro que apareció en 1973 tiene tanta vigencia hoy y además es tan cabal para entender la economía argentina, incluso la sociedad, porque Diamant también tiene una visión no solo económica, sino sociológica, política, en tanto que él también tuvo distintos roles a lo largo de su vida, que es muy necesario entender este libro. No es un libro fácil, pero es un libro necesario. Reconozco porque lo estoy leyendo, es difícil de entrarle, pero bueno, por supuesto quien es economista lo va a leer mucho más fácil que yo, pero encontré cosas que realmente me resultaron fascinantes, sobre todo para pensar la Argentina productiva, ¿no? Y cuán necesario es retomar este texto en el presente, ¿no? ¿Cuánto es que dialoga Marcelo con el presente? Y justo cruzados con un tema que a vos te apasiona y que ha sido motivo de estudio, que es el vínculo con el FMI, con la deuda externa, cómo eso es un anclaje, y todo el tiempo más que un anclaje, un ancla que impide el desarrollo productivo de la nación, ¿no? Tal cual, tal cual. Diamant le dedica algún capítulo del libro, este libro gordo, importante, a las relaciones con el Fondo Monetario, los condicionamientos que pone la deuda externa, y hace algo más general, que es que reconoce la posición subordinada de la Argentina al imperialismo, que no le llama imperialismo, pero le llama a los poderes dominantes, los países dominantes. Reconoce que esta es una limitación de la Argentina, que tiene la Argentina y los otros países periféricos para crecer, porque además dice, estos países desarrollan vínculos con una élite, con la élite de las exportaciones tradicionales, ¿no? En nuestro caso con la élite agroexportadora, ganadera, que tienen intereses que son los mismos, o son, por lo menos que tienen les sirven las mismas expresiones para actuar de forma opresora sobre el conjunto del país, sobre los sectores populares, sobre la población, sobre las pymes, sobre las empresas nacionales. Entonces, el Fondo Monetario es un brazo ejecutor dentro de este ballet, o dentro de esta estructura de opresión que sufre el país, que, sin embargo, dice también Diamant, la industria es importante, imprescindible para que haya desarrollo. Dice, no es que tiene que haber desarrollo para que haya industria, tiene que haber industria, una industria nacional, con un sistema innovativo también nacional, y dentro de esto siempre hay una oposición de los poderes extranjeros para que la industria se desarrolle y, como decía antes, para fomentar
esa enemistad, esa oposición y ese mito de que Argentina es un país agroexportador y la industria sería como una excrescencia artificial, que es algo que durante la época en que escribía Diamant no estaba tan presente, aunque sí en las discusiones, y finalmente a partir de los mediados de los 70 se ha concretado y continúa actualmente, ¿no? En el modelo de Milei, Macri. Justamente sobre eso, sé que tenés poco tiempo, pero quiero que si me puedes caracterizar este 23º acuerdo con el fondo que... Bueno, que yo, más que un acuerdo, esto es una entrega total, porque además no tiene esta cuestión de que ni siquiera tiene el aval legislativo. ¿Qué particularidad tiene este acuerdo? ¿O es más de lo mismo? Y por supuesto que esta historia de Caputo diciendo esta vez es distinto no es más que un discurso a la golpeador que te dice esta vez va a ser distinto, ¿no? Es un acuerdo descaradamente político. Viste que dicen que la primera vez que te hacen algo malo, que te mienten o algo así, la culpa es del otro. La segunda vez la culpa es de uno. Bueno, aquí es algo parecido. La primera vez que nos hicieron un acuerdo tan político, tan desvergonzado para ayudar a un gobierno que a ellos les gusta, ¿no? A ellos me refiero a Estados Unidos, a los ultraliberales que hoy están en el poder con el gobierno de Trump, les gusta. La primera vez que lo hicieron fue con Macri. El 2018. Ya habían sostenido otros gobiernos, siempre ha sostenido a las dictaduras, ¿no? A lo que fue la última dictadura cívico-militar, la anterior, etcétera. Pero ahora este es un préstamo desvergonzadamente político, porque excede todos los montos a los que la Argentina podía en condiciones normales acceder, y además ellos mismos lo dicen, y el propio gobierno lo dice también. O sea, en primer lugar, es un acuerdo caradura, un acuerdo que es ilegítimo y que es ilegal también. Yo no soy abogada, entonces no me gusta meterme en los temas jurídicos, pero ya esta que salga por un decreto de necesidad y urgencia cuando existe una ley que obliga a que pase por el Congreso y que no ha pasado. Mismo dentro del Fondo Monetario hubo tal escándalo que hasta una directora salió, no lo quiso firmar. Que pasa, el Fondo Monetario tiene una estructura organizacional con varias direcciones por las que tiene que pasar en cualquier acuerdo con cualquier país miembro. Bueno, hubo una directora que no lo quiso firmar justamente porque consideró que se arriesgaba demasiado. Arriesgaba su laburo, digamos, básicamente, al firmarlo. Claro, exactamente, firmaron sus subalternos. Claro. Exactamente, porque en el acuerdo anterior todos los funcionarios vinculados, en el acuerdo de Macri, todos los funcionarios del fondo vinculados con ese stand-by volaron, desde la Lagarde hasta el jefe del hemisferio occidental, es Alejandro Werner y otros más. Así que es un acuerdo absolutamente cuestionable. Entrevistas, sí, yo diría más de lo mismo, porque la Argentina ya está aplicando este gobierno las políticas de ajuste, del ajuste más cruel, más ortodoxo, y el Fondo Monetario agrega lo mismo que hubiera hecho, pero además le da plata para que tenga más tiempo para hacerlo, para engañar a la gente con una falsa pseudoestabilidad hasta que lleguen las elecciones, si es que llegan, me refiero a si es que el tipo de cambio, la inflación, si pueden seguir atendiendo las deudas, porque Argentina tiene que hacer pagos fuertes, especialmente en julio, de deuda externa, además de la deuda interna. Bueno, y la estabilidad más o menos económica llega hasta octubre y no está ya nada antes. El fondo ha promovido que este engaño al pueblo argentino continúe, y las reformas que todos conocemos, que las clásicas, que van a profundizarse, van a anunciarse algunas, por ejemplo la laboral,
la previsional después de octubre. Mientras Así vos... que sí, es más de lo mismo, pero peor y como una burla al pueblo argentino. Mientras vos nos contás esto, Noemí, estamos viendo imágenes de lo que pasa en el Congreso y entonces, digamos, es 1 más 1, ¿no? Están pidiendo que haya el ajuste por el cual hoy los jubilados, acompañados por el padre Paco, por ejemplo, que ha sido golpeado nuevamente. Sí, leí, acabo de leer que nuevamente lo vaciaron, le tiraron gas pimienta en un ojo, claro, y se lo llevaron y entiendo que lo devolvieron. Sí, está, por lo que entiendo, está libre. Pero bueno, claro, el FMI y sus políticas claramente tienen que tener esta represión en la calle para poder seguir adelante. Noemí, te dejo ir porque sé que tenés que salir. Nos vemos en un ratito y les cuento a todos, te despedimos. Muchas gracias por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes también. Un abrazo. Chao. 15:48 ahora, ¿no? La radio siempre un trabajo en equipo. Están trabajando en este equipo de radio Gianfranco Maceo en la operación técnica, la puesta en el aire del programa, Vicente Castro en la operación de video, la transmisión por streaming, Manon Sanseverino, Camilo Folini y Nicolás Pasos en el trabajo en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. La producción general del programa es de Rodrigo Lamardo, así como su coordinación. En la producción Luciano Murat, en el móvil Martín Suárez. Y ese trabajo en equipo siempre redunda, por suerte, en resultados. Ética, poder y tecnologías, redes sociales e inteligencia artificial desde el sur global. El nuevo libro de Verónica Sforcin, ganador del premio ensayo Pensar Nuestra América con categorías propias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Este miércoles a la hora 18:30 te invitamos a una jornada industrialista en el Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Presentamos el libro Doctrinas Económicas, Desarrollo e Independencia, un clásico de Marcelo Diamant. Comentan Noemí Brenta, Pablo Manzanelli, Martín Shor y Marcelo Ruggier. Invitan AM530 y Ediciones Imago Mundi. Los esperamos. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos radio. Y en la continuidad del programa, la voz de Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, además de director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, que, pensando en voz alta, nos ayuda a todos a pensar. ¿Cómo va, Juan? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Poli, ¿qué tal? Mirá, me quiero sumar no solo al homenaje al Pepe Mujica, en fin, lo que muchísima gente democrática de nuestro continente y del mundo valora de este notable personaje de nuestro continente. Digo de nuestro continente porque me parece esencial colocarlo como un líder continental, ¿no? Ahora bien, 2 o 3 cosas, porque como es lógico, hay lecturas muy diferentes sobre su vida, sobre su legado, en fin, sobre toda su trayectoria. Digo es lógico porque desde visiones de la derecha hay una lectura, desde las visiones de la izquierda otra, y con todos los otros matices, en fin, para instalar una sensación, una ideología alrededor del personaje. En general, desde los sectores autodenominados moderados, desde los sectores de la derecha liberal, para excluir a los sectores de la derecha y ultraderecha profascista, que los hay en Uruguay, los hay acá y los hay en todas partes, pero en general hay una tendencia, yo diría, en términos político-literarios, a que todo el filo de la trayectoria, de la ideología de este notable personaje sea mochado
y que entonces, en vez de haber sido un personaje filoso que cuestionó el sistema, que luchó contra el sistema capitalista de su país y latinoamericano, transformarlo en una suerte de daga de madera sin ningún filo, ¿no es cierto? Yo creo, en definitiva, que en primer lugar siempre fue fiel a sus convicciones, tanto las de muy joven, en la que fue guerrillero, como cuando a lo largo de toda su vida. Segundo, solamente se puede resistir una presión de 13 años, de los cuales 8 o 9 estuvo en un pozo, justamente porque hay una convicción ideológica muy pero muy firme, muy determinante, y creo que eso es otra cosa que debe ser rescatada en estas épocas de debilidades en las convicciones. Creo que es un punto central de su vida. Y bueno, y por último, yo diría, no dejó de ser nunca un rebelde humanista, o sea, un hombre que no dejó de ser un rebelde y que siempre defendió causas humanistas tendientes a mejorar la vida de su pueblo, la vida de la sociedad, reitero, y siempre tuvo una actitud muy latinoamericanista e incluso universalista desde el punto de vista humano. Mirá, estaba haciendo un flyer para mi partido y encontré una frase de él muy interesante que creo que lo pinta, ¿no? Lo imposible cuesta un poco más, y derrotados son solo aquellos que bajan los brazos y se entregan. Ese es el punto, por eso las convicciones. Jamás bajó los brazos, jamás se entregó, ni cuando fue presidente de su país, ni cuando estaba en un pozo. Bien, qué bueno pensarlo así, ¿no? Y también qué bien darse cuenta de cómo la derecha nunca perdona. Aún en el día de la muerte de Pepe Mujica, sus enemigos ideológicos en la gran batalla que tal vez divida a la humanidad, reflotan los prejuicios de siempre en lugar de centrarse en las cosas importantes de siempre. Sí, y por eso insisto en esto de la lectura, ¿no? Porque como hay un impacto social enorme, entonces se trata de actuar en la sociedad, en el pueblo, para que las conclusiones y el ejemplo sean, en fin, vistos de un lado o del otro. En el caso de ellos, tratando de transformarlo en una suerte de moderado que tuvo un episodio juvenil, guerrillero, pero que luego se adecuó y ya entonces pasó a ser un viejo bueno. Eso es una lectura, en definitiva, absolutamente falsa. Siempre fue un gran luchador contra el sistema y a favor de los pueblos, y enfrentó las consecuencias en cada momento histórico. La misma pasteurización con que se trató después a la figura de Nelson Mandela. Abrazo grande, Juan. Chau, Carlos, chau. Juan Carlos Junio ayudándonos a pensar. Me encanta esa frase, yo la tengo, la recuerdo de la época de la facultad: lo imposible solo lleva un poco más de tiempo. Es mi frase, digamos, es así. Es bueno, ¿cuánta gente tendrá frases del Pepe Mujica, de su historial, adherida a su propio ADN? Les queremos hacer una invitación. Ya saben los oyentes de la radio que el domingo 25 de mayo a las 13, este domingo 18, hay elecciones. El siguiente domingo hacemos la próxima función de nuestro espectáculo La Patria no se vende, incluyendo locro en la idea. En el Club Social Luzuriaga, que queda en Barracas, Luzuriaga 348, haremos una función especial. Nuestro espectáculo de radio, café, concert, con pantalla gigantesca y música en vivo, combinada con un almuerzo patriótico. Las entradas, solo para el espectáculo, el locro se paga aparte, están en venta en la alternativa teatral. Y como no quedan muchas, queremos contarles. Y una vez que se agote la capacidad del lugar, no hay tutía, no entra más gente. Así que la idea es que dentro de la tradición de los 25 de mayo, celebrar con una comida patriótica el Día de la Patria, la pasemos juntos.
porque si estos muñecos prosiguen con sus planes, van a terminar por vender lo invendible. Nosotros tenemos nuestros imposibles, ellos tienen los propios. ¿Es posible que la obra de un pintor produzca personajes que queden adheridos luego a nuestro inconsciente colectivo? Hace 120 años nacía Antonio Berni, que alguna vez, para retratar a los chicos de las villas miserias, de los barrios pobres, pintó a Juanita Laguna. Y después pintó a su compañera. Y generó un personaje que, como Mafalda, que salió de una invención de Quino, se corporizó ante mucha gente, Juanito Laguna. Ese chico que vivía al costado de la ciudad, la ñata contra el vidrio. Mi sol, todos los niños. De hecho, el personaje generó obra, canciones aquí. El mundo prometido a Juanito Laguna, de Mercedes Sosa. Saben que el padre del periodista Horacio Berbisky, Bernardo Berbisky, que era escritor y periodista también, viajando desde Ramos Mejía a la capital federal en trenes, vio en su época el lento proceso de edificación de lo que luego se llamarían las villas miserias. Los inmigrantes de otros países o del interior argentino que al llegar a los sueños de una vida mejor en la capital tropezaban con la realidad e iban edificando sus casas, sus casillas, sus modestas viviendas en los territorios que podían ocupar. Les llamó con piedad las villas miserias. América Latina también es las villas miserias. Se llaman favelas en Brasil, callampas en Chile, pueblos en Perú. Entonces, en medio de su obra vastísima y de su humanismo esencial, Antonio Berni le legó al futuro esto, una descripción posible de la realidad que los dueños del mundo a veces quieren tapiar para que no se vea. Nuestra obligación es tratar de cambiar el mundo, no conformarnos con lo inmundo del mundo. Nos despedimos hasta mañana. Hasta mañana, Pablo. Será hasta mañana, Carlos. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros.